En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Una sección también de la esperada. Es que todas están pegadas. Vamos a hablar claro. Todas están pegadas. Y esta sección es una de las que la gente también espera. Y es con nuestro amigo, el consejero profesional, nuestro amigo Joel Ventura. Un abrazo, bienvenido. Gracias. Buenos días. Contento de estar siempre aquí con ustedes. Qué bueno. Para nosotros también es un placer. Hablemos de sexo, que es una de las frases como que, ¿verdad? En el campo de lo eclesiástico, como que asusta. Sí. Todavía, ¿verdad? Estos temas que a muchos le parecen carnales y que le parecen inapropiados o poco espirituales. Nosotros siempre hemos tenido recursos y ustedes son los que se han añadido en este tiempo, tú y tu esposa. Le agradecemos para hablar de estos temas un poquito difíciles, un poquito incómodos para un sector, pero tan necesario, porque contrario a ser carnal o poco espiritual, es espiritual. Definitivamente. ¿Verdad? La intimidad sexual, el diseño de Dios para la pareja es algo de una tremenda connotación espiritual. Así es. Y es tan así que en la Biblia hay citas bíblicas donde se usa la comparación entre la unión del hombre y la mujer con Cristo y la iglesia. Así es. A ese nivel. Joel, esta mañanita, antes de arrancar, vamos a abrir las líneas telefónicas. Joel y su esposa durante los últimos meses largos han discutido cantidad de temas que tienen que ver con relación de pareja, que tiene que ver con intimidad sexual. Y nosotros ya mismito vamos a abrir las líneas para que tú hagas la pregunta que tú quieras de ese ámbito o aclares la duda, ¿verdad? Que tú quieras. Pero me dijiste hace un momentito que tu esposa Ismari y Gisela cumplen el mismo día, que fue en enero 19. El 19 de enero. Sí. Yo voy a decir, para la gente que sabe mi edad, que mi esposa me alcanzó en la edad, lo puse en la página de Facebook, así que la estoy tirando al medio, con la edad que tiene. Si tú sabes mi edad, sabes la edad de ella. Yo no te voy a pedir a ti lo mismo, ¿verdad? Felicito a mi esposa en esta mañana y a mi hijo, que también cumplió años, 25, la peseta, Juanqui, ese es el tocayo. ¿Cuándo fue eso? Juanqui cumplió años, ayer fue 20. 20 fue ayer. Sí. Ayer. 19 y 20. Gisela el martes y Juanqui ayer 25. Eso, y Mari casi me alcanza. Todavía no me ha alcanzado, pero está. Pero está la por gente ahí. de secreta. Sí, bueno. Esa secreta. No está viendo la diga, no, tranquilo. No te calientes. No te calientes. Yo vi fotos y la mamá es bien joven. Sí. Bien jovencita. Sí, mi suegra es bien joven, sí. Sí. Qué bueno, así que felicidades. Sí, gracias. Qué bien. Happy birthday. Gracias. Eso es así, a tu esposa también. ¿Tienes algo que querías compartir así de forma breve para abrir las líneas? Sí, fíjate, de camino venía pensando en los primeros dos temas que comenzamos esta sección en el 2019. El primero que me pediste que hablara era el de las parejas swingers, y después de ahí surgió el tema de si no le hablamos de sexo a nuestros hijos, Google lo hará. Y a raíz de ahí, pues gracias a Dios ha surgido mucho relacionado al tema de hablar de sexo, porque hay una necesidad bien grande dentro y fuera de la iglesia. Hay muchas personas que sufren de adicción a la pornografía o distintos trastornos sexuales, y el detalle con esto es que no va en descenso. Lamentablemente va en aumento los problemas, y hablando de Puerto Rico, ahí vemos hay muy pocos profesionales y pastores o líderes que estén preparados en esta área o que se atrevan a manejar este tipo de situación que no es, para muchos es bien incómoda. Tú estás dando cita 3 y 4 meses adelante ya. Exacto, sí. 3 o 4 meses, esperar. Yo tengo... O sea, no es culpa tuya, lo que quiero enfatizar es lo que acabas de decir. O sea, que no hay suficientes profesionales para bregar con esta situación. Así es. Yo en mi caso es lo que tengo una lista de espera. Yo por lo general tengo 2 meses, no doy a 4 meses, porque a veces la persona pues o ha perdido interés, la situación ha cambiado, y después cuando llega el día de la cita a lo mejor pues no llega y se pierde entonces el espacio. Exacto. Ahora, ¿a qué se debe que, en un mundo de más información, de más recursos, hay más problemas? Bueno, en parte... No supone que sea al revés, ¿no? En parte la tecnología, que por un lado es buena, pero como hay tanto acceso a información buena, pero también hay acceso
a material inapropiado, Ajá. que está llegando a edades que un niño o una niña no pueden manejar. Ajá. Y está llegando a un niño y una niña que a lo mejor nunca le hablaron de lo que se podía enfrentar a eso, y siente automáticamente vergüenza y culpa y se queda en secreto, pero a la misma vez es algo que da placer. Y hablando de la tecnología, la mayor cantidad de gente que tú atiendes está entre los 20 y los 30 o sobre los 40. No, en mi caso tengo de todas las edades. De todas las edades. Sí, hasta gente de mayores de 60 años. Sí, pues, es que lo pregunto por saber si la generación, digamos, del 2000 para acá, que ya comienza a tener acceso a teléfono e a internet de manera más más rápida, ¿verdad? Más fácil, están presentando más problemas que la gente que no tenía ese... Sí, pero es que recurso. la adicción no discrimina por edades, Ok. no discrimina por sexo, porque muchas veces se pensaba que esto es un problema de hombres. Los hombres son los que están viendo pornografía, los hombres son los que están teniendo problemas en esta área, pero se ha descubierto con el tiempo que es un mito, que las mujeres también tienen necesidad sexual y que acuden a la que acuden pornografía, a la pornografía. para satisfacerla. Y es across the board. Pensamos que son los jóvenes, pero es de todas las edades. Exacto. El que se expone va a caer víctima de lo que es la pornografía. No importa la madurez que tú tengas, la experiencia de la vida, el que piense que como adulto puede abrir esa puerta, porque yo lo voy a saber manejar, ya yo soy grande, ya yo soy adulto, ya yo me casé o este es mi segundo o tercer matrimonio. Es un Va a riesgo. terminar aprendiendo de que no lo vas a poder manejar, te vas a convertir en un adicto y te va a meter en problemas. Yo no te diría que todo el que lo hace va a terminar siendo adicto, pero es como jugar una ruleta rusa, como una persona que está usando alcohol o que está usando drogas ilegales, que dice, no, a mí no me va a pasar. Yo lo tengo bajo control. Sí, De acuerdo a tu experiencia, ¿dónde es más difícil salir? ¿Los jóvenes o los adultos? ¿Dónde has visto que se hace más difícil? Yo, en mi experiencia ha sido que es más complicado los jóvenes. Cuando digo jóvenes, adolescentes y en los 20, en la edad de los 20, porque no han tenido todavía suficientes consecuencias adversas y todavía hay mucha negación. Por lo menos a mi experiencia es que a Negación mayor para edad... aceptarte que es un problema. Exacto. No lo ven como... Exacto, que lo le ven. afecta. Ajá. Se ha normalizado tanto que en una de las encuestas que se hicieron encuentran que es peor no reciclar que ver pornografía. O sea, que lo ven como algo tan normal. Wow. Y entonces, al tú no, mientras más negación tú tengas, mientras tú no reconozcas que tienes un problema, pues no vas a estar dispuesto a hacer nada al respecto. Ni vas a querer eliminar ese tipo de conducta o ni vas a querer cambiar. Wow. Qué interesante. ¿Verdad? Impresionante. ¿Qué concepto? Sí, ¿no? Y es peor para el país y para la sociedad, en el concepto de la mayoría de los jóvenes, no practicar reciclaje de basura que consumir pornografía. Wow. Pero también, ¿cuántos afecta el hecho de que se sientan juzgados? Porque no hay nada peor en este mundo que tú sentirte juzgado. Que la persona asuma unas cosas o presuma, debo decir, sin hablar ¿verdad? De antemano con el que tiene la situación. Y entonces presumen cosas, enjuician. Y eso es bien doloroso. Eso hace mucho daño en todas las áreas de la vida. Sí. Hay jóvenes que se pueden sentir así o personas que se puedan sentir así. Sí, ahí yo te diría que en todas las edades, la vergüenza, que es eso de que nos lleva a mantener en secreto algo por miedo a que me juzguen o que es esa vocecita que dice, si se enteran, se van a burlar, te van a rechazar, se lo van a decir a otro. Pues esa vergüenza juega un papel fundamental en el que mucha gente se mantenga en secreto y no busque ayuda, y como he dicho otras veces, estamos tan enfermos como nuestros secretos. Esos secretos siguen aumentando, más aún si tú eres un ministro, si tú eres pastor o líder de algún ministerio y antes o después de predicar estabas viendo pornografía y por dentro estás, si supieran lo que estoy atravesando. Vergüenza y dolor. Sí, dolor, culpa, y todo eso lo mantiene en un círculo vicioso, donde entonces el cerebro ya aprendió la forma más rápida de manejar ese dolor, esa vergüenza y esa culpa, y es a través de la pornografía, o puede ser, si es calado, a través de comprar sexo, a través de muchas formas, que son rápido el placer o es rápido el alivio, pero el costo es bien alto.
me pongo a pensar o sea, qué tipo de sociedad, cómo será nuestro mundo manejado por una generación que está totalmente enfrascada en todas estas cosas, ¿no? Porque había una generación, o venimos de una generación que este tipo de cosas era un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más distante. Ujú. Digo, no sé si esto es lo correcto, pero debo suponer que la generación actual, los muchachitos que están subiendo, por la normalización de este tipo de temas, pues ¿cómo será este mundo dentro de 40 años, no? Uno de los fenómenos que yo he visto es que en mis tiempos, antes del internet, cuando yo era pequeño y adolescente, está el hablar de que si vi pornografía, a lo mejor podía ser algo que yo lo comentara a algunos jóvenes de mi mismo sexo, o sea, a varones, a lo mejor yo podía escuchar entre ellos o hacer preguntas y hablar de mira, vi esta película o lo otro. Hoy en día he visto que ya pues entre chicas se habla, y entre chicas y chicos, adolescentes, se habla de que mira, viste esta película o vi o no. O también hablemos de lo del sexting. Chicas que hacen la invitación a otros adolescentes varones a que le envíen fotos. Que ya no es algo, que es algo que por lo menos antes yo creo que en otras generaciones había un poco más de pudor de parte de las chicas. Ajá. Y yo he visto que ese pudor se ha perdido. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, estamos listos para las preguntas de la gente. Usted tiene una pregunta en cualquier renglón dentro de estas distintas categorías en el tema de Hablemos de Sexo, pues 787-993-9700 está disponible en las líneas, así es que puedes llamar ahora y lo puedes hacer de forma anónima, así es que el teléfono está disponible, 787-993-9700, y a través del mensaje de texto o del WhatsApp puedes enviar tu pregunta también, 939-210-9263. En ruta, muy buen día. Se nos fue. Se nos fue esa llamadita. Ok, bro, ya mismo entra Pero la otra, continuamos por acá con Joel. También puedes enviar tu pregunta o duda vía WhatsApp 939-210-9263, 939-210-9263. Yo me voy a conectar al Facebook de nosotros ahora precisamente para... Creo que tenemos una llamadita por ahí. Muy bien, vamos allá. Adelante. A ver, en ruta, buen día. Sí, adelante. Hola. Buen día. Sí, Sí, saludos, buen día. buen día, adelante. Sí, mira, me voy a mantener anónimo. Quiero, ¿verdad? Pedirle una ayudita o como se dice, un consejo. Yo tengo un joven de 15 años y lo que estaban hablando, que acaba él de decir ahora, referente a lo de que le piden fotos a través de las redes. Pues mira, eso le está pasando a mi hijo. Entonces, pues a mí se me hace un poco difícil, o sea, yo soy, ¿verdad? Soy creyente. Y pues yo lo aconsejo, mira, tienes que tener mucho cuidado con eso. Pero a la misma vez, pues, no quiero decirle, no hables con esas muchachas, esas amigas tuyas, lo otro, porque ellas le envían fotos, de los senos de ella, Wow. haciendo poses, ¿verdad? Bien, Sí, como dice uno, ¿verdad? Sí, sí, fuera de lo normal. Entonces ellas le piden fotos de su miembro. Y entonces ya él cometió el error de hacerlo, pero él me dice, papi, yo no se lo envié completo. Me dice así mismo, o sea, estoy hablando, ¿verdad? Como él me dijo a mí. Y ella, ay, qué rico, pues envíame otra más, que si esto, que si lo otro. Y entonces, pues, ¿verdad? Yo no sé cómo yo decirle, ayudarlo a él en ese sentido, pero tú sabes, de que eso es bien peligroso. Estoy pidiendo a ver de qué manera él me podría ayudar o dar un del bien. Fíjate, lo primero que a lo mejor yo sugeriría, y es parte de lo que he leído de algunos expertos, es que cuando hablemos de estos temas con nuestros hijos, el enfoque no es que el sexo es malo. Explicarle, mira, el sexo es bueno. Podemos hablar de distintos versículos bíblicos donde la Biblia habla sobre la relación sexual, que no es solamente para la procreación, sino también para el placer. Pero es bueno dentro del marco del matrimonio, dentro de lo que la Biblia nos presenta para protegernos a nosotros. Ahora, en términos de lo que es el sexting, y cuando estamos hablando de menores de edad, hay algunas cosas que son buenas que tengamos conscientes. Por ejemplo, que ya eso se considera cuando hay menores de edad donde hay fotos desnudos, semidesnudos, se considera como pornografía infantil. Y es bueno tener consciente
que hay agencias federales que están bien, de forma intencional, bien activos en velar donde hay pornografía infantil. Y una vez ellos identifican que hay algún teléfono o algún equipo con internet que tiene algún material pornográfico infantil, ellos van a verificar a nombre de quién está ese teléfono. El hecho de ser menores de edad, aunque tengan 18, 19, ¿todavía está bajo el scope de ese filtro federal que está pendiente? Sí, yo hablé con uno de los agentes del ICE y ellos me explicaron que a partir de los 18 automáticamente ellos no tienen jurisdicción. No tienen compasión. Okay. Sí, a partir de que ya una persona cumple 18 años y ellos encuentran material pornográfico infantil, automáticamente les aplica todas las de la ley federal. Tengo una pregunta práctica. Si a mi hijo una amiguita le envía un desnudo y yo le agarro el teléfono y lo veo, estoy accediendo a un material que se considera pornografía infantil, yo como adulto me puedo meter en un lío o no. O sea, ¿qué yo hago con ese material si mi hijo me dice, tengo una foto de una amiga mía desnuda que me la envió y es una menor? Uh-huh. ¿Qué yo hago con él? Porque me puedo meter en problemas, ¿no? Yo soy adulto. ¿Qué se hace con eso? Yo creo, y es algo que estoy ahora mismo pensando, que no tengo una respuesta que había pensado antes, pero yo creo que le diría que automáticamente él mismo lo borre. ¿Que reportarlo? Y yo creo que se debería decir a los padres de esa menor. Pero él como padre no lo debe ver a nivel legal. Ajá. Pienso que él como adulto no lo debe ver porque lo pueden acusar entonces de pornografía o quién sabe si pasó la foto, porque vi un caso similar y la abogada le dice no lo veas. No lo veas. Sí, porque no lo veas. Que tú si hay unos términos legales ahí. Sí. Y lo que a donde vamos con esto en relación a la llamada que nos hizo esta pregunta es de la seriedad de lo que está sucediendo, explicarle eso a nuestros hijos. Exacto. No necesariamente ellos van a entenderlo, van a estar de acuerdo con la decisión que nosotros tomemos a raíz de enterarnos de esto. Y yo creo que el limitar a lo mejor aplicaciones o vamos a ponerlo así, un menor de edad no tiene la capacidad posiblemente de comprarse su teléfono celular ni pagarlo. Así que nosotros como adultos somos quienes somos los dueños de ese teléfono. Eso lo que Fernan acaban de plantear lo complica porque si el teléfono del menor lo paga papá o mamá, estás en el mismo problema entonces. Exacto. Correcto. Sí. Y una vez a lo mejor la agencia federal identifica, mira, este teléfono a nombre de fulano que es adulto, aunque el papá nunca lo utiliza el teléfono, ellos como lamentablemente hay adultos que han abusado de otros menores, ellos van a pensar con malicia, ellos van a tratar de velar por ese menor. Este papá que, porque su hijo está en una etapa más madura y más adulta de su vida, ya lo ha aconsejado, pero el hijo continúa, esta ventana legal, su hijo puede tener consecuencias también, no solamente él como papá, porque posiblemente es el que paga el teléfono, lo más probable, pero puede meter a este nene, ¿verdad? Este jovencito en una situación legal problemática. Sí, definitivamente. Definitivamente, parte de lo que cuando hablé con esta gente de ICE me dijo es que aunque ellos son menos rigurosos con menores de edad, dígase menores de 18 años, cuando ellos ven un patrón, ellos entonces tienen que intervenir. Así que estamos hablando de algo, vamos a ponerlo así para que veamos la seriedad. Estamos hablando de algo que puede ponerte en la lista de ofensores sexuales. Wow. Una lista donde una vez uno entra, uno no sale de ahí. Y todas las implicaciones que eso puede tener. Y es al revés también, ¿no? O sea, puede que le estén enviando a tu hijo, o puede que tu hijo esté enviando. También. Y vas a meter el lío a, tú sabes, a los padres de ese muchacho. Correcto. Una situación bien complicada, bien seria. Así es. Y por eso entonces, antes de hablar de todas estas consecuencias legales y adversas, primero mencioné que no se deje aparte el lado del enfoque de que el sexo es bueno, fue creado por Dios. O sea, que haya un balance entre, estas consecuencias son de las cuales yo te quiero proteger, pero no quiero que tú entiendas con esto que te digo que el sexo es malo. Porque entonces eso puede provocar un conflicto
donde el mensaje que se reciba es que esto no es bueno y es algo categóricamente malo. Tenemos otra llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Me oyen? Sí, Sí, claro. perfectamente. Es que quería añadir lo que están hablando porque tengo un vecino que de 20 y pico de años, él tiene un retraso mental que su capacidad aproximadamente era de 13 años y se puso a textear con una menor y cayó a nivel federal, o sea, a nivel de esto de ofensores de menores. Ujú. Y le pusieron un grillete y no valió nada en el tribunal. El récord médico de sus psicólogos, de sus trabajadores sociales, desde pequeño, nada valió. Porque era, o sea, esa conversación que él tuvo con esa menor, si venimos a ver mentalmente su racionamiento, es de un joven de 13 años que tiene un cuerpo de adulto, su mente, hablando con una menor. Y la menor era un agente. Wow. Sí. O sea que ni aún las limitaciones emocionales de él lo libraron de las consecuencias, es lo que tú quieres Nada enfatizar. que ver. Ujú. Nada que ver. Gracias por llamar. Y ahí entra nuestra responsabilidad como padres al nosotros ponerle en la mano algo que tenga acceso a internet. Ujú. Un teléfono o cualquier equipo. Pero vuelvo otra vez y traigo este detalle. Si yo encuentro, dame acá el teléfono, muchacho, Ujú. y veo que hay unas fotos ahí, ¿no sería lo mejor ir a la policía o llamar? Mira, aquí está este aparato, encontré esto de mi hijo y no quiero problema con esto. O sea, Sí. puede ser una buena decisión. Porque si tú borras eso, pero hay un rastreo, igual lo van a encontrar. O sea, oye, borraste esto. Yo creo que buscar asesoría legal Legal, sería bueno. Sí, sería hay bueno en muchas ese implicaciones caso. ahí. Sí, Sí, complicaciones. sí. Sí. Ahí se necesitan las dos, la legal y la profesional en el aspecto de concientizar que las consecuencias que eso puede tener, porque fíjate que la chica que le envió al hijo de este oyente unas fotos sexy, y este muchacho, Dios quiere y no, ¿verdad? Este papá llama bien preocupado, pero quisiera tirarla al medio y las publica como muchas veces pasa, puede marcar la reputación de esta joven o viceversa. O sea que los jóvenes no piensan en esa consecuencia más allá de que esta foto en confianza, esta persona la puede publicar. Ujú. O sea, normalmente los jóvenes todavía esa parte como que la minimizan o no la han internalizado, pero es un hecho, está ahí. Y otra cosa que está sucediendo sobre esto que hablamos es que esto no se está dando solamente entre pares que se conocen, entre adolescentes que se conocen de la escuela o del equipo de baloncesto. Esto está sucediendo entre jóvenes que se están conociendo a través de las redes sociales. Wow. No solamente a través de Facebook, Instagram, sino a través de WhatsApp. Que Sí, ni que no hay se una relación de conocen. amistad, exacto. No se conocen. No se conocen. No se Wow. conocen. Correcto. Sencillamente, esta es mi carta de presentación. Mírame, esta es la Exacto. foto. Y Wow. qué feo. Y el Qué juego, feo. el juego ese de la... Sí, no necesariamente comienzan enviándose Ajá. este tipo de fotos, pero comienzan una relación de conocerse a través de redes sociales donde nunca se han visto en persona y en el transcurso, tal vez por ser anónimos o por otras razones, comienzan a hacer este tipo de pedidos Intercambio. o de envío. Hay una llamada más por acá. Qué Adelante, buen fuerte. día. Sí, buen día, es que quería comentar las implicaciones también a nivel emocional y legales, como estaban comentando, porque la persona que las envía en esta inmadurez, en esta inconsciencia de que confíe en ti y yo sé que esta persona, yo veo luces y no va a hacer nada malo con ellas y ocurre que las pasan, las fotos, ¿verdad? Las implicaciones emocionales para la persona que las envió, pero aunque sea menor, las implicaciones legales para quien las recibió, ¿verdad? Eso es bien importante recalcar y eso, ¿verdad? Donde yo trabajo, colaboro con ciertas agencias y eso es el pan nuestro de cada día, como se puede, ¿verdad? Como llamamos pueblerinamente, el pan nuestro de cada día. Esa emocional de esta persona que las envió, que esa foto esté en las redes, e implicación legal para la otra persona que desconoce la ley, y entonces se envuelven los padres y hay como una cadena y todo el mundo va, ¿verdad?, a un proceso legal bien fuerte para todas estas partes. Te pregunto, ya que tú colaboras Ay, con... se Se nos fue. Sí.
Iba por la línea tuya, Fernán, que si papá o mamá van a las autoridades y dicen, mira, yo encontré esto en el teléfono de mi hijo o de mi hija, y bien intencionado, quiero que tomen cartas ustedes para proteger, ¿verdad?, a estas chicas. ¿Hasta dónde esa buena intención exime a papá o a mamá de consecuencias? Porque lo está descubriendo precisamente porque es una buena persona y está preocupada de que no escale eso en contra de su hijo y de la muchacha. ¿Y hasta qué punto te creen? Ajá. O sea, hasta qué punto... Exacto. ¿Cómo las autoridades bregan con eso? Exactamente, Sí. te creen, no, ¿verdad? No estoy hablando mal de las autoridades, pero ¿quién me garantiza a mí que me van a creer que te las encontraste por causalidad? Ajá. ¿Entiendes? Ahora, te digo una cosa, también añadiendo, yendo otra vez sobre la historia de la muchacha que contó acerca del chico con algún Sí. tipo de situación cognitiva o algo así. Ujú. O sea, no pocos padres tienen hijos con alguna situación así y que tienen un teléfono con acceso al internet ilimitado. O sea, esto pudiera ser terrible. O sea, imagínate que un muchacho con alguna situación acceda a este tipo de cosas o provoque una situación y termine preso. O sea, eso es terrible. Sí. Esa Muy historia, fuerte. eso está brutal. Muy fuerte. Y ahí es donde vamos y tratamos de recalcar de que si tu hijo no tiene la capacidad de manejar ciertas cosas, No se lo dé. no se lo des, o si se lo das, tiene que tener unas restricciones o filtros que le bloqueen y le impidan tener ciertos accesos sin supervisión. Porque ya vio, puede terminar preso, ¿verdad? Una persona que no, Sí. no tiene la capacidad de saber. No valió el historial del muchacho. No valió el de historial. limitación emocional desde niño. Imagínate. Ujú. Sí, Terrible. sí. Tremendo Y tema. meter a este. sus padres en un lío. Claro. Sí, y un sufrimiento. Para todo el Sufrimiento. mundo. Sí, sí, sí. 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 Pero entonces, si vamos, aquí es la parte que yo creo que a lo mejor lo que voy a decir puede ser un poco chocante, pero si vamos a ver, estamos hablando de menores y que ellos no tienen la capacidad de comprar y obtener a lo mejor un equipo celular o una tablet. Ujú. Nosotros como padres somos los principales responsables Claro. Sí, sin duda. de entonces Ujú. tener los cuidados de prepararlo, de poder hablarle, mira, estas cosas pueden suceder y si sucedieran, por favor, el compromiso o el contrato es que me dejes saber. Cuando estamos hablando de menores, ¿hasta qué edad es para estos efectos? Porque aquí 18, 21 es... Sí, pero en este caso, En este términos caso. de lo que son el sexting y lo que tiene que ver la pornografía infantil, ya a partir de los 18 años, Ajá. el ICE no tiene pues consideraciones o no tiene misericordia en términos de aplicar la ley. Ok. Antes de los 18 años pueden haber ciertas consideraciones, pero si fueran, si es un patrón o si ellos entienden que hay un menor en riesgo, Ujú, ujú. pues ellos van a intervenir. Sí. Sí. Ok. Y la línea es fina porque un jovencito de 19 o 20 puede tener una amiga de 17. Ahí es Porque donde él va. está, él está Claro. en, qué sé yo, en su primer año universitario Está o en en la el raya, 12 sí. y la amiguita es del grado 10. Me La contaron, línea es bien fina. me contaron de este caso donde eran novios desde la high y en el caso ambos tenían la misma edad, lo único que uno cumplía 18 primero que el otro. En el momento que cumplió 18, el novio, su novia todavía tiene 17. Y Él era entonces- mayor y ella menor. Exacto, por unos meses, pero ya él entró dentro de los límites donde no hay consideración. Exacto, exacto. Y era novio, era no era forzado, era algo que Sí, consentía. voluntario. Ujú. Pero son detalles que uno no sabe. Exacto. Que a la hora de aplicar la ley, esos hechos están ahí y se aplica como es la ley. Exacto. Wow. Sí. Tremendo tema este. Tremendo Sí, tema. señor. Hay que tener Definitivamente. mucho cuidado, mucha precaución. Sí. Bueno, ¿dónde te consiguen, Joel? Pues mira, ahora mismo la agenda está llena. Le puedo dar el teléfono de otros profesionales o si pudieran esperar, le puedo poner una lista de espera. Me pueden escribir al 787-518-2357, 787-518-2357 y también pueden entrar al canal de YouTube Consejero Joel Ventura Hernández. Gracias, buen día. Excelente, muchas bendiciones. Gracias. Amén. Por ahí viene Edwin Rivera Manso a continuación. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente.